ajedrez existe el concepto del gambito de dama, una de las aperturas más antiguas y arriesgadas, en la que las blancas sacrifican un peón para capturar el centro del tablero. Todo depende de cómo se desarrolle la partida. En Crypto World, Ruja Ignatova, una carismática doctora de Oxford, jugó su gambito, pero como peón eligió su conciencia, sus valores y una parte de sí misma. Como resultado de este engaño, $4.000 millones y un puesto entre los 10 criminales más buscados por el FBI. Hola, soy Mr. Dark Web y hoy voy a contarles una historia que empezó como el relato de una revolución financiera y acabó como uno de los casos criminales más sonados de la década. La historia de una mujer que convenció a 3,5 millones de personas para que creyeran en una criptodivisa inexistente, sobre cómo una doctora en Derecho se convirtió en la reina de las criptodivisas, y sobre cómo uno puede desvanecerse en el aire, dejando tras de sí solo fortunas arruinadas y carteras vacías. ¿Por qué he retomado esta historia? Hay muchas leyendas en la Darknet sobre grandes estafadores, pero OneCoin no es solo una estafa, es un libro de texto sobre la psicología humana envuelto en el brillante envoltorio del progreso tecnológico. Es una historia sobre cómo el ansia de dinero fácil puede cegar incluso a personas inteligentes, y de cómo una mujer aprovechó todas las debilidades de la fiebre de las criptomonedas de 2010 para construir un imperio sobre una base de mentiras. He estado reconstruyendo esta historia, a partir de documentos judiciales, filtraciones, foros donde los inversores estafados siguen llorando, de retazos de información que aparecen en los rincones más oscuros de Internet. ¿Y saben qué? Cuanto más profundizas, más miedo da, porque Ruja Ignatova no era una estafadora cualquiera, era un genio de la manipulación. El 30 de mayo de 1980 nació en Sofía una niña destinada a convertirse en una de las mujeres más buscadas del planeta, Ruja Plamenova Ignatova. Sus padres, como muchos búlgaros de la época, soñaban con una vida mejor para sus hijos, y cuando Ruja tenía 10 años, la familia emigró a Alemania, a la pequeña ciudad de Schramberg, en Baden-Württemberg. Imagínese, una chica de la Bulgaria postsoviética se encuentra en la próspera Alemania de principios de los 90. No conoce el idioma, la cultura le es ajena y es la única extranjera en la escuela. Pero Ruchi tenía lo que los psicólogos llaman inteligencia adaptativa. No solo aprendió alemán, sino que se convirtió en una alumna aventajada. No se limitó a encajar en la sociedad, sino que empezó a manipularla. A los 25 años, Ruja se licenció en la Universidad de Constanza. A los 28, había defendido su tesis doctoral sobre Derecho Internacional Privado. El tema de su tesis: aspectos jurídicos de las transacciones financieras internacionales. Ironía del destino o cuidadosa planificación. Juzgue usted mismo. Trabajó en McKinsey & Company, una de las 3 grandes consultoras del mundo. Imagínese un currículum: inmigrante de Bulgaria, doctor en Derecho, consultor de McKinsey. El sueño americano con acento europeo, pero detrás de la brillante fachada ya había señales de alarma. 2012. Primera condena. Fraude a la propiedad con mi padre. 14 meses de sentencia suspendida. Fue noticia en Alemania, pero Rush ya había mirado más allá. Se dio cuenta de que los viejos esquemas ya no funcionaban. Se necesitaba algo nuevo, algo que la gente no entiende, pero quiere entender. Algo que prometa riquezas increíbles. Y ahí es donde Bitcoin entra en escena. Corre el año 2013. Bitcoin pasa de 50 a $1.000. El mundo se vuelve loco. Todos los taxistas hablan de blockchain. Todo estudiante sueña con hacerse criptomillonario.
pero pocos entienden cómo funciona, y Ruja lo entiende, no la tecnología, sino la psicología de la multitud. Aparece una interesante discusión en uno de los foros cerrados dedicados a los esquemas financieros. Los usuarios comparten su experiencia. La criptomoneda es una tapadera ideal para una estafa piramidal. Términos complicados que nadie entiende. La promesa de una revolución. FOMO, el miedo a perder una oportunidad. Todo lo que hace falta es un bonito envoltorio. Ruja empieza con Bitcoin. Un proyecto pequeño, más parecido a un pentest. El plan era sencillo: vender una criptomoneda inexistente a inversores crédulos. Pero Bitcoin fracasó demasiado rápido. Lección aprendida: necesitas escala. Necesitas un equipo. Necesitas una leyenda. Y es entonces cuando Sebastian Greenwood entra en escena. Si Rush era el cerebro de la operación, Greenwood era su alma negra. Un británico con experiencia en marketing de redes y su propia estafa piramidal fallida en su haber. Se conocieron en una conferencia de MLM en Singapur. Dos depredadores oliendo una gran presa. Greenwood aporta al plan lo que le faltaba a Ruget: un ejército de vendedores. Una red de distribuidores de todo el mundo, dispuestos a vender cualquier cosa por un porcentaje. Gente que vendía suplementos dietéticos, cosméticos, seguros. Ahora van a vender el sueño de la criptorriqueza. Otoño de 2014. Sofía, Bulgaria. Se alquila un piso entero en uno de los centros de negocios de la calle Musala. Oficialmente, la oficina de una nueva empresa de criptomoneda, OneCoin Ltd. Extraoficialmente, un laboratorio para la producción de una de las mayores ilusiones financieras de la historia. El equipo fue elegido cuidadosamente. No solo necesitaban ejecutores, sino también cómplices. Personas lo bastante inteligentes como para entender el plan y lo bastante codiciosas como para guardar silencio. Especialistas informáticos que crearían la visibilidad de la cadena de bloques. Mercadólogos que escribieran la leyenda. Abogados que lo encubrieran todo con lenguaje jurídico. Se prestó especial atención a los paquetes educativos. Una jugada ingeniosa. OneCoin no vende criptodivisas, sino formación en el comercio de criptodivisas. Técnicamente, todo es legal. Compras un curso por 100, 500, 5.000 euros. Y como regalo, recibes tokens que se pueden minar en OneCoin. Los propios cursos, un conjunto de tópicos copiados de Wikipedia y artículos gratuitos sobre criptomonedas. Pero la gente no compraba conocimientos. Compraban un billete para el futuro. La oportunidad de formar parte de la revolución financiera. La parte técnica era una obra maestra del engaño. En lugar de una cadena de bloques, era una base de datos SQL ordinaria. En lugar de minería, un script que simplemente acumulaba monedas según un algoritmo establecido. En lugar de descentralización, control absoluto. Ruja y su equipo podían crear monedas de la nada, cambiar saldos, eliminar transacciones. Los foros de programadores siguen burlándose del blockchain de OneCoin. Un desarrollador bajo seudónimo escribió: "He visto proyectos escolares más complicados que su sistema. Es como vender una caja de cartón diciendo que es un Ferrari. Pero la gente creyó porque quería creer". Pero la tecnología era solo un adorno. El arma principal de OneCoin era la propia Ruja. Se convirtió en el Dr. Rush, un icono del éxito y la riqueza. Trajes caros, pendientes de diamantes, pintalabios rojo. Cada aparición un espectáculo, cada discurso un sermón. He encontrado una grabación de una de las primeras presentaciones de OneCoin. Finales de 2014, Dubái. Rush sube al escenario con música de Juego de Tronos. En serio. En la pantalla hay una foto suya con la leyenda
fundadora y visionaria. Habla con un acento alemán que hace su discurso aún más convincente. La precisión europea se une al sueño americano. Bitcoin ha hecho muy ricos a unos pocos, dice, haciendo una pausa dramática. Pero millones llegaron demasiado tarde. OneCoin es su segunda oportunidad. Y esta vez vamos a hacerlo bien. Ella cuenta su historia. Una chica de Bulgaria que se doctoró en Derecho, que trabajó en McKinsey, se dio cuenta de los defectos de Bitcoin y creó algo mejor. OneCoin es una criptomoneda para las masas. Simple, sencilla, accesible. Mentiras envueltas en medias verdades, presentadas con el carisma de un predicador televisivo. Y la gente se lo creyó. Porque Ruja les daba algo que Bitcoin no les daba. Sencillez y pertenencia a la comunidad de los elegidos. A finales de 2014, OneCoin ya operaba en 10 países. Los distribuidores organizaban reuniones en hoteles, hacían presentaciones y captaban nuevos miembros. Un esquema piramidal clásico, pero con salsa de criptomoneda. Y eso era solo el principio. El año 2015 empezó para OneCoin como una explosión. Si en diciembre de 2014 tenían 10.000 participantes, en marzo del año siguiente tenían 100.000. En junio ya eran 500.000. Un crecimiento exponencial con el que sueña cualquier startup. Solo que no era una startup. Era una máquina de hacer dinero perfectamente afinada. ¿El secreto del éxito? Ruja se dio cuenta de lo que Bitcoin pasó por alto: la importancia de la comunidad. OneCoin creó no solo inversores, sino creyentes, fanáticos dispuestos a defender su criptomoneda frente a cualquier crítica. En foros cerrados donde se discuten esquemas financieros, encontré un interesante post de 2015. El autor analizaba los métodos de OneCoin. Utilizan todos los detonantes. El miedo a perder una oportunidad. El deseo de pertenecer a la élite, la codicia. Pero lo más importante es que dan a la gente una identidad. No eres solo un inversor, formas parte de una revolución. La estructura de recompensas se construyó como en un MLM clásico, pero con un toque de criptomoneda. Compra un paquete por 100 euros. Consigue tokens. Trae a un amigo. Consigue una bonificación. Construye una red de 10 personas. Conviértete en miembro Zafiro, de 100. Rubí, de 1000. Conviértete en miembro Diamante. Cada nivel daba no solo dinero, sino estatus. Insignias especiales en los actos. Asientos VIP en las presentaciones. Fotos con el propio Dr. Russey. La gente vendía coches, pedía préstamos, hipotecaba sus casas. Todo por subir de nivel. Junio de 2015, Londres, Wembley Arena. 12.000 personas reunidas para el evento OneCoin. Imagínese, un estadio enorme, un espectáculo de láser, música como en un concierto de rock. En la pantalla, el logotipo de OneCoin pulsando al ritmo de los graves. Rush entra en escena con un vestido escarlata. El público estalla en aplausos. La gente grita: ¡una moneda! ¡Una moneda! Ella levanta la mano y se hace el silencio. Hace un año nos llamaban soñadores, comienza. Decían que no podíamos competir con Bitcoin. ¿Dónde están ahora esos críticos? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos aquí, en Wembley. La multitud ruge. Las cifras aparecen en la pantalla. 1 millón de participantes, 2.000 millones de euros de capitalización, 50 países de presencia. Todo es mentira, pero ¿quién va a comprobarlo cuando las emociones están a flor de piel? Entonces, Ruja hace un anuncio importante. A finales de este año, un OneCoin valdrá 10 euros. A finales del año que viene, 100. Y en 5 años... Pausa dramática. Superaremos a Bitcoin. Una locura, sí. Pero en esa sala,
En ese momento, 12.000 personas creyeron cada palabra que dijo, porque querían creer, porque ya habían invertido, porque la disonancia cognitiva es cuando has invertido demasiado para admitir un error. Después de Londres vinieron Tokio, Dubái, Las Vegas y Macao. Cada evento era como una reunión religiosa. La gente lloraba de felicidad, se abrazaba, compartía historias de éxito. Compré un paquete por 5.000. Ahora tengo 50.000 en OneCoin en mi cuenta. Lo que no decían, estas monedas solo existían en una cuenta personal en el sitio. No se podían vender. No se podían cambiar. No se podían utilizar. Hablemos de los que fueron atrapados, porque detrás de cada cifra de los informes de OneCoin había un destino humano. Jan McAdam, una mujer escocesa de 60 años. Lleva toda la vida ahorrando para su jubilación. Unos amigos le hablaron de OneCoin, el próximo Bitcoin. Invirtió 10.000 libras. Luego convenció a familiares y amigos para que invirtieran otras 250.000. Cuando el plan se vino abajo, algunos dejaron de hablar con ella. Una familia de Uganda. Vendieron su única vaca y una parcela de tierra para comprar un paquete educativo de 3.000 euros. Les prometieron que en un año podrían construir una casa y educar a sus hijos. En lugar de eso, pobreza y deudas. Un ingeniero alemán, nombre no revelado a petición suya, invirtió 200.000 euros, todos sus ahorros para 20 años de trabajo. Un hombre inteligente y culto. Pero la presentación de Ruja, su doctorado en Derecho, las recomendaciones de inversores de éxito, todo ello apagó el pensamiento crítico. En uno de los foros encontré un hilo en el que las víctimas de OneCoin compartían sus historias. Lo más aterrador es que muchos todavía creen. Es solo que el gobierno no deja que OneCoin se desarrolle. Ruja se esconde para proteger el proyecto. Pronto todo mejorará y seremos ricos. Síndrome de Estocolmo en estado puro. A finales de 2015, las señales de alarma estaban por todas partes, pero OneCoin aprendió a ahogarlas. La primera campanada, la imposibilidad de vender monedas. OneCoin lo explica protegiendo a los inversores de la volatilidad. Dicen que primero necesitan acumular una masa crítica y luego abrirán el intercambio. El intercambio, por cierto, se abrió 6 veces. Cada vez algo salió mal. Problemas técnicos, cuestiones normativas, ataques de piratas informáticos. Siempre había una excusa. Segundo, la falta de detalles técnicos en el libro blanco. Cualquier criptodivisa real publica una descripción técnica detallada. OneCoin tenía una bonita presentación con palabras generales. Cuando los expertos técnicos empezaron a hacer preguntas incómodas, fueron vetados en las redes sociales de OneCoin, llamándoles haters y agentes de la competencia. Tercero, prohibición de las críticas dentro de la comunidad. En los grupos de Facebook de OneCoin, cualquier duda se eliminaba al instante. Los dudosos quedaban excluidos. Se creó una burbuja de información en la que solo había una verdad, la del Dr. Roger. Bjorn Bjerke, el desarrollador de la cadena de bloques contratado para crear la verdadera cadena de bloques OneCoin, renunció a los pocos meses. Cuando me di cuenta de que no iban a crear una criptomoneda real, lo dejé. Pero utilizaron mi nombre durante un año más, diciendo que dirigía el desarrollo técnico. Corre el año 2016. OneCoin está en la cima de su poder. 2 millones de miembros. Oficinas en 30 países. Pero es entonces cuando empiezan los problemas graves. Marzo. La Autoridad de Delitos Económicos de Noruega inicia una investigación. Son los primeros en calificar oficialmente a OneCoin de estafa piramidal. Abril.
British Mirror, publica un artículo difamatorio. Los periodistas comprueban la blockchain de OneCoin. El veredicto: no existe. Mayo. El Banco Central de Hungría lanza una advertencia. OneCoin es una estafa. Manténgase alejado. Pero Rush estaba preparado. Para cada acusación, un contraataque. Los noruegos no entienden la tecnología revolucionaria. Los periodistas británicos son comprados por la competencia. Los banqueros húngaros defienden un sistema financiero obsoleto. ¿Y sabes qué? Funcionó. Los creyentes se volvieron aún más fanáticos. Nos atacan porque tenemos miedo. Escribieron en sus grupos: OneCoin está amenazando a los bancos. Así que están tratando de destruirnos. Octubre de 2016, Lisboa. El último gran espectáculo de OneCoin. 5.000 personas, traídas de todo el mundo. Debería haber sido un triunfo. En cambio, el principio del fin. Rush llega 2 horas tarde. Cuando por fin aparece, parece cansada. Pero se repone, enciende su carisma al máximo. Anuncia una nueva tecnología blockchain que hará que OneCoin sea aún mejor. Sobre una asociación con UnionPay de China, mentira. Sobre la próxima salida a bolsa, mentira. Pero lo más importante es que anuncia la gran duplicación. Todas las monedas de las cuentas se duplican. La multitud está extasiada. La gente llora de felicidad. Sus 10.000 monedas se han convertido en 20.000. Por supuesto, solo eran números en una base de datos. Es fácil duplicar las monedas que no existen. Pero el efecto psicológico fue increíble. La gente se sentía el doble de rica. E invirtieron aún más. Después de Lisboa, OneCoin recaudó otros 1.000 millones de euros. La gente pidió prestado, vendió propiedades, invirtió sus ahorros de pensiones. El miedo a perder la última oportunidad de enriquecerse pudo más que el sentido común. Ruja era la cara de OneCoin, pero había todo un equipo trabajando entre bastidores. Y todo el mundo sabía lo que hacía. Sebastian Greenwood es un cardenal gris, responsable de una red de distribuidores. Volando por todo el mundo, entrenando a los mejores líderes, les enseñó a vender el sueño, a responder preguntas incómodas, a reclutar nuevas víctimas. Konstantin Ignatov es el hermano menor de Rushi, oficialmente un mero empleado. En realidad, es la mano derecha y heredero del imperio. Joven, carismático, sin pasado criminal. Un sustituto perfecto cuando llegue el momento. Irina Dilkinskaya es la jefa del departamento jurídico. Su tarea es crear la apariencia de legalidad. Registro de empresas en diferentes jurisdicciones, licencias que no significan nada pero parecen sólidas, contratos redactados de forma que OneCoin no sea responsable de nada. Mark Scott es un abogado estadounidense de reputación intachable. Es socio de un importante bufete de abogados. Su trabajo es el blanqueo de dinero. 400 millones de dólares pasaron por sus cuentas. 50 millones en comisiones. Suficiente para pasar por alto lo obvio. Y docenas más. Informáticos que mantuvieron la ilusión del blockchain. Contables que ocultaron dinero. Altos dirigentes de MLM que ganaron millones a costa de sus víctimas. Todos ellos lo sabían. Todos callaron. Porque el dinero no huele. En uno de los foros, un antiguo empleado de OneCoin, bajo seudónimo, escribió: todos nos dimos cuenta de que era una estafa, pero los sueldos eran enormes, y Ruja nos convenció de que solo nos aprovechábamos de las imperfecciones del sistema, que los listos ganarían dinero y los tontos, bueno, ese era su problema. A finales de 2016, OneCoin controlaba flujos financieros por valor de 4.000 millones de euros. Pero cuanto mayor se hacía la pirámide, más difícil era mantenerla. Y Rush se dio cuenta de ello.
El tiempo se agotaba. Tenía que hacer el último movimiento de su gambito. El año 2017 empezó de forma alarmante. En enero, los reguladores financieros alemanes empezaron a hacer preguntas incómodas. En febrero, la policía italiana realizó las primeras detenciones de distribuidores de OneCoin. En marzo, las fuerzas del orden indias congelaron las cuentas de la oficina local. Rush está cambiando. Los que la vieron durante este periodo dicen que estaba paranoica. Miraba constantemente a su alrededor, cambiaba de teléfono cada semana, viajaba solo con guardias de seguridad. Rara vez aparece en actos públicos. Y cuando lo hace, su discurso no es el mismo. Menos carisma, más agresividad. Abril de 2017. La correspondencia interna de OneCoin se está filtrando en línea. Encontré estos documentos en un sitio clasificado. Está en blanco y negro. La dirección está discutiendo una estrategia de salida. Cómo sacar la mayor cantidad de dinero antes de que todo se derrumbe. Ruja comienza a transferir activos. Propiedades en Londres, Sofía, Dubái. Todas vendidas. El dinero se mueve a través de complejos esquemas. Chipre, Islas Caimán, Panamá. El rastro se pierde en el laberinto offshore. 25 de octubre de 2017. Vuelo de Ryanair de Sofía a Atenas. Una pasajera con gafas oscuras y peluca factura como Ruja Ignatova. Es la última vez que se la ve. Lo que ocurrió después es un misterio. Las cámaras del aeropuerto de Atenas captaron a una mujer que se parecía a Rush, pero fue imposible identificarla. El rastro se enfría. 3 días después, el hermano Konstantin recibe un mensaje encriptado. Seguid con el espectáculo, volveré pronto. Pero no ha regresado. Ni después de una semana, ni después de un mes, ni después de un año. Konstantin intentó mantener la ilusión, diciendo a los inversores que Ruja estaba trabajando en un proyecto secreto, que se reunía con los reguladores, que las cosas mejorarían pronto. Pero sin la reina, el reino comenzó a desmoronarse. Enero de 2018. La policía búlgara irrumpe en la oficina de OneCoin en Sofía. Se incautan de servidores, documentos y ordenadores. Varios empleados son detenidos, pero las principales figuras han desaparecido. Encontré algo interesante en los servidores. Una base de datos con 3,5 millones de usuarios. 4.000 millones de euros en transacciones financieras. Y lo más importante, pruebas de que nunca existió blockchain. Solo una tabla en SQL. Marzo de 2019. Los Ángeles. Konstantin Ignatov llega para una reunión con inversores. En el aeropuerto no le espera una limusina, sino agentes del FBI. Arresto. Se le acusa de fraude, blanqueo de dinero y creación de una estafa piramidal. Konstantin rompió el ayuno. Un trato con la investigación. Lo contó todo. Cómo funcionaba la trama. A dónde iba el dinero. Quién estaba implicado. Pero sobre el paradero de su hermana, silencio. No sé dónde está. Juro que no lo sé. El FBI cree que Rush está viva. En junio de 2222 fue incluida en la lista de los 10 más buscados. La recompensa es de $5 millones. Según ellos, está escondida. Se ha hecho cirugía plástica. Utiliza documentos de identidad falsos. Viaja entre Rusia, los EAU y Europa del Este. Ella tiene dinero. Cientos de millones retirados de OneCoin. Suficiente para comprar una nueva identidad. Protección, silencio. Hay testimonios regulares en foros dedicados a la búsqueda de Ruja. Alguien la vio en Moscú. Alguien en Dubái. Una mujer similar fue vista en un yate frente a las costas de Grecia.
pero todas las pistas resultan ser falsas. Otoño de 2023. Periodistas búlgaros acceden a documentos secretos de la policía. Contienen información estremecedora. Christoforos Amanatidis, narcotraficante búlgaro apodado Taki. Utilizaba OneCoin para blanquear dinero del tráfico de heroína. Rucha lo sabía, pero guardó silencio. Más que eso, ayudó. Según el informante, en noviembre de 2018, Taki se enteró de que Ruja iba a la Tala a entregarle a las autoridades a cambio de protección. La decisión fue rápida y brutal. El asesinato tuvo lugar en un yate en el mar Jónico. El cuerpo fue desmembrado y arrojado al agua. Sin testigos, no hay pruebas. Solo la palabra de un informante que está muerto. Una sobredosis en una celda de la prisión. El FBI no cree esta historia, o no quiere creerla. Siguen buscando a un Rush vivo. Pero ¿y si están buscando un fantasma? OneCoin ha dejado ruinas a su paso. 3,5 millones de defraudados. 4.000 millones de euros robados. Familias destruidas. Ahorros perdidos. Destinos rotos. Pero también lecciones. Sobre lo fácil que es manipular a la gente en una era de caos informativo, que la codicia apaga el pensamiento crítico, que los términos tecnológicos pueden convertirse en una cortina de humo para estafas anticuadas. A Sebastian Greenwood le cayeron 20 años de cárcel. A Mark Scott, 10. A Irina Dilkinskaya le cayeron 4. Decenas de cómplices más han sido condenados o están a la espera de juicio. Pero la figura central, Ruja Ignatova, sigue siendo un misterio. Llevo meses investigando esta historia. He estado leyendo documentos, estudiando foros, hablando con víctimas. ¿Y sabes cuál es la parte más aterradora? OneCoin no es único. Hay docenas de esquemas similares operando ahora mismo. Diferentes nombres, diferentes caras, la misma esencia. En un foro de la Darknet encontré un post de hace 2024 años. Un usuario anónimo escribió: OneCoin demostró que la gente está dispuesta a creer cualquier cosa si promete dinero fácil. Ruja es solo la primera a la que se le ocurre utilizar la criptodivisa como tapadera. Pero no será la última. El gambito de la reina de las criptomonedas técnicamente ha tenido éxito. Sacrificó a sus peones, inversores crédulos. Eludió las defensas. Los reguladores financieros llegaron años tarde. Se llevó el gran premio de miles de millones de euros y abandonó el tablero antes de ser derrotada. ¿Sigue viva Ruja Ignatova? Tal vez. En algún lugar, con un nuevo nombre y un nuevo rostro, disfruta de los millones que robó, o sus restos descansan en el fondo del mar Jónico, como afirman fuentes búlgaras. Pero, en cierto modo, no importa. Lo importante es que OneCoin ha demostrado lo frágil que es la línea que separa la revolución tecnológica del engaño tecnológico, lo fácil que es convertir el sueño de la libertad financiera en una pesadilla de esclavitud financiera. Las criptomonedas han cambiado el mundo, pero también han dado a los estafadores una nueva herramienta. Y mientras exista la codicia humana, habrá quien juegue con ella. La historia de OneCoin no es solo un drama criminal, es una advertencia. Cuando le prometan una revolución, pregúntese: ¿no soy un peón en el juego de otro? Cuando hablen de beneficios garantizados, recuerde: en finanzas no hay garantías. Cuando muestren las lujosas vidas de inversores de éxito, piense: ¿existen realmente? Ruja Ignatova jugó su gambito con brillantez, pero otros pagaron el precio. 3,5 millones de personas que creyeron en el cuento de hadas de OneCoin, que querían una vida mejor y no consiguieron nada. Como siempre, señor Dark Web, gracias por quedarte hasta el final. Recuerde, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. Sin excepciones. Por cierto,
Si estás atrapado en la historia de OneCoin, asegúrate de echar un vistazo a mi investigación sobre la evolución de los esquemas piramidales. El vídeo aparecerá a la derecha al final de este clip. En él, analizo cómo los estafadores han mejorado sus métodos a lo largo de 100 años, qué desencadenantes psicológicos utilizan y por qué incluso las personas inteligentes siguen siendo atrapadas. Además, no hay spoilers, deberías verlo.